Hola, hoy les hablaremos de las fases de las enfermedades y esta es la parte 1. ¿Cuánto sabe tu doctor de las dos fases de las enfermedades? Comenzaré diciendo que un 95% de la población mundial tiene una fe completa en lo que escucha de su médico, lo que sin duda nos lleva a creer que ellos jamás se equivocan. El colocar toda nuestra fe en alguien que pudiera estar equivocado es un hecho que nos da seguridad, pero que a la vez debería ser altamente preocupante, porque un 80% de esa comunidad médica internacional no le da importancia a un hecho biológicamente y científicamente comprobado: que toda enfermedad existente en el mundo tiene dos fases de desarrollo, mismas que vienen después de un impacto emocional. Las fases son la fase activa del conflicto y la fase de reparación del conflicto. Y estamos hablando de conflictos emocionales. Y el punto al que quiero llegar, porque es el punto medular de este artículo, es que justamente cuando tu aparente enfermedad te da síntomas, significa casi siempre que ya resolviste tu problema emocional y que ya está tu cuerpo en fase de curación. Te apuesto lo que quieras a que no tenías ni idea de esto. Imagina que te cortas un dedo con el cuchillo más filoso de tu casa, mientras estás en la cocina preparando algo de comer. Se te va el cuchillo y te llevas de paso un pedazo de dedo, la punta completa de tu dedo. Obviamente te duele, sangras y es todo un drama, pero ¿qué sucede al día siguiente o ese mismo día por la tarde? Que tu dedo está completamente inflamado, drena una sustancia purulenta, se siente caliente, tal vez hasta dormido, pero ya no está sangrando. Ha comenzado su reparación, su curación. El cerebro ha enviado la orden inmediatamente luego de la cortada de sanar al dedo, de tapar el hoyo y de regenerar tejido. Y ahí va el organismo, muy obediente, a producir tejido nuevo, a formar una cicatriz, a regenerar las células en las orillas de la cortada y todo esto para cerrar tu herida. ¿Sabías que si tú llevas una muestra de ese tejido regenerándose en tu dedo a un laboratorio médico y pides que te digan lo que es sin comentar de dónde lo obtuviste, te dirán que es un epitelioma, mejor conocido como cáncer de piel? Pues justamente eso es lo que sucede en la gran mayoría de los casos, que cuando vas al médico ya con molestias, porque tienes fiebre, tos, moco, flemas, dolor, hinchazón, etc., estás yendo en etapa de curación, de reparación, es decir, estás sanando. Tu cerebro ya ha hecho su trabajo, ha enviado la orden al organismo de sanar y está trabajando en eso. Pero si tu médico ha olvidado o desconoce las dos fases de las enfermedades, es altamente probable que te dé un mal diagnóstico e incluso que te envíe antibióticos para eliminar dicha enfermedad. O peor aún, que te diga que es un cáncer. Ahora imagina tus células trabajando a 1000 por hora para reparar tu cortada. Imagina que estas células están trabajando las 24 horas para sanarte. Y que el médico te envía una medicación que lo único que hace es matar a esas células trabajadoras. Caos total, porque ahora las células deben reparar tu tejido dañado y a la vez tienen que luchar y combatir al medicamento que intenta matarlas antes de que finalicen su trabajo. Y he aquí la razón por la cual las quimioterapias son tan mortales aún más que la misma enfermedad. Este tema es demasiada tela de donde cortar, da para muchos artículos, en total serán 4, pero por ahora ve analizando esta primera parte porque es la base indispensable para que cambies tu manera de ver a las enfermedades. Desde la biodescodificación, todo esto es más que lógico y está demostrado científicamente. Fase activa y fase de solución. Ya platicamos en otro video de que muchas enfermedades, la gran mayoría, suelen presentar sus síntomas justo cuando ya hemos entrado en la fase de solución del conflicto emocional, y cómo incorrectamente la medicina alópata toma dicho síntoma como la enfermedad misma y no como el comienzo de la curación. Pues bien, en biodescodificación hay que tener una cosa muy clara.
La biodescodificación no es saber lo que significa cada síntoma o qué emoción afecta a cada órgano, ni es solo revisar el árbol genealógico. La biodescodificación es mucho más que eso. De nada me sirve a mí saber que una angina de pecho es por un problema familiar si no sé también que la fase de sanación de una angina de pecho es un infarto al miocardio. Esto es imprescindible para que los aspirantes a biodescodificadores puedan desempeñar correctamente su trabajo. Del mismo modo, no es lo mismo la lateralidad biológica cuando yo soy una mujer fértil que la lateralidad biológica cuando soy una mujer en la menopausia, porque mi lateralidad biológica cambia. Y todo lo anterior, si no se sabe, si no se conoce, si no se estudia, si no se practica, puede dar lugar a malos diagnósticos o a una mala terapia. Ya ni hablar de las personas que confunden la biodescodificación con averiguar por qué su casa se llena de hormigas o por qué se rompen los cristales o por qué chocaron 3 veces esta semana. Absolutamente nada que ver esos casos con esta metodología médica tan completa. La biodescodificación es el análisis que busca una emoción oculta que luego de un choque emocional daña a un tejido específico o a un órgano. Dejemos también 3 cosas claras que no cura la biodescodificación. 1. Envenenamientos. 2. Accidentes. Y 3. Defectos de nacimiento. Todas las enfermedades que no caigan dentro de estos 3 grupos estarán detalladas y tendrán principios básicos para estudiar. Hablemos pues ahora de los conceptos básicos a conocer en biodescodificación. Toda enfermedad se desarrolla de la siguiente manera. Normotonía, de la palabra normalidad. Este es el estado de nuestro cuerpo y organismo con un ritmo normal. Estar en un estado de normotonía significa que no estamos presentando ningún síntoma y hacemos nuestra vida normalmente. Dentro de esta etapa normal de normotonía, nuestro sistema nervioso autónomo trabaja en 2 etapas. 1. Simpaticotonía. Es el estado en el que vivimos de día, un estado activo en el que el cuerpo humano realiza inconscientemente varias funciones biológicas. Digerimos nuestros alimentos, nuestro corazón late, pero no estamos conscientes o pensando en ello. Todo funciona de manera automática. Estamos despiertos y en un tono que podríamos decir de estrés, de lucha, de huida, porque estamos conscientes y pendientes de todo. 2. Vagotonía. Es el estado que por lo general vivimos de noche. Es un estado pasivo en donde descansamos. Las funciones biológicas como la respiración se mantienen en automático, pero de igual manera no estamos conscientes de estar respirando. E igualmente podemos digerir, pero es más raro porque de noche es raro que comamos. Hasta aquí tenemos claro lo que es una vida, digamos, sin problemas. Ahora bien, supongamos que se vive un conflicto, un impacto emocional sumamente fuerte. Entonces, vamos a entrar a las siguientes etapas. 1. Fase activa del conflicto emocional. Como decíamos, se presenta de pronto en nuestra vida un conflicto emocional que obviamente viene a alterar nuestra normotonía, es decir, nuestro estado normal, alterando por supuesto también nuestro ritmo biológico. Se altera nuestra digestión, nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco, nuestro sueño, etc. El conflicto emocional entonces dispara el inicio del programa biológico, lo que para nosotros es la enfermedad, porque nos está avisando de esa manera que algo ha ocurrido, que una emoción no se ha gestionado, que algo nos está dañando y que debemos resolverlo. Y ese impacto emocional está afectando simultáneamente nuestra psique, es decir, nuestra mente, nuestro cerebro, y está afectando a un órgano o tejido específico. Ya vivimos el impacto emocional, hemos comenzado la fase activa del conflicto y por lo tanto presentamos, a nivel psíquico, mente y pensamientos. La fase activa del conflicto emocional es experimentada como estrés
y ocupación mental constante sobre el conflicto. Se piensa en lo ocurrido todo el tiempo, en lo que pasó, en lo que hice, en lo que dije, en lo que me dijeron, y le doy vueltas y vueltas a mis pensamientos y el tema es lo ocurrido. A nivel vegetativo, es decir, el sistema nervioso, existe un estado de simpaticotonía constante, un ritmo de día continuo. Todo nuestro ritmo normal de vida se ha alterado y podemos comenzar con insomnio, falta de apetito, pérdida de peso, ritmo cardíaco acelerado, presión sanguínea elevada, disminución del azúcar, aumento de azúcar. Todo esto sucede. Hemos perdido, gracias a ese conflicto emocional ocurrido, todo nuestro equilibrio biológico. Estamos en crisis, estamos alterados, nerviosos, tristes, angustiados, enojados, etc. Esta fase activa del conflicto emocional también suele conocerse como fase fría, porque curiosamente, durante el estrés los vasos sanguíneos se constriñen, dando como resultado manos y pies fríos, temblores, escalofríos, piel y sudores fríos. Desde el punto de vista biológico, el tono de estrés prolongado, particularmente en las horas de vigilia, y la preocupación por el conflicto emocional generan las condiciones ideales para resolverlo. A nivel cerebral, es decir, los tejidos cerebrales, el impacto emocional marca en una zona del cerebro específica una mancha correspondiente a un órgano. Pues bien, esta marca en el cerebro se conoce como foco de Hammer y aparecerá en cualquier TAC cerebral simple y sin contraste como una diana de tiro, es decir, como círculos concéntricos sobre la zona del órgano o tejido afectado por la emoción mal gestionada, por el impacto emocional vivido. La localización de la lesión en el cerebro estará determinada por la naturaleza exacta del conflicto, el tamaño por la intensidad y duración del conflicto. A nivel orgánico, es decir, nuestro cuerpo, órganos y tejidos, comenzarán claramente los cambios. Los órganos dirigidos por el cerebro antiguo presentarán multiplicación celular. Los órganos dirigidos desde el cerebro mostrarán un decremento celular. Y dependiendo de la fuerza del impacto emocional serán nuestras molestias, que pueden ir desde un simple dolor de cabeza, una diarrea, un sangrado o una molestia mayor. En 2 videos anteriores les hemos hablado de las 2 fases de la enfermedad o de las enfermedades, y cómo la fase de curación y reparación es la que más confunde a los médicos, porque a diferencia de lo que la mayoría cree, es en la que presentamos los síntomas o mayor intensidad en los síntomas. Pues bien, basados en esto, existe aún mucha confusión en las personas que ante un síntoma y aún conociendo ya su causa, todavía preguntan ¿y ahora qué hago? Si ya sabemos que un conflicto de miedo a morir nos puede originar un cáncer de pulmón, si ya sabemos que obligarnos a hacer algo que no queremos nos daña las rodillas, si ya sabemos que no decir las cosas nos enferma de tos o de los bronquios, si ya sabemos que un problema de territorio nos puede ocasionar asma o problemas de vejiga, la respuesta clara a la pregunta ¿y ahora qué hago? Es ni más ni menos resolver la situación emocional o bien alejarme del ambiente que me provoca el conflicto emocional. No hay más. Este es el punto en el que la mayoría de las personas siente que no puede hacer nada para sanar. Porque muchas veces sanar significa divorciarse, separarse, terminar la relación, alejarse de casa, cambiar de trabajo, etc. Y esas son decisiones muy difíciles. Y más difícil aún resulta resolver el conflicto emocional asumiendo que no vamos a morir por ello, aceptando, perdonando y decidiendo no alejarnos ni romper ninguna relación, pero sí cambiando nosotros, empoderándonos y ya no dejándonos afectar. Como sea, el lapso entre el conflicto emocional inicial y mi curación total puede durar unos días o años. Esto se llama conflicto pendiente, porque está latente. Me provoca síntomas, pero sigo con mi vida igual que siempre sin resolver nada.
Si no somos capaces de resolver el conflicto emocional o si no se puede alcanzar una solución viable, tenemos la oportunidad de degradar conscientemente el conflicto, ya sea de manera intelectual, psicológica o espiritual. Degradar el conflicto, disminuir su intensidad y consecuentemente disminuir los síntomas tanto a nivel cerebral como orgánico podría llamarse una enfermedad crónica. Podemos vivir con dicho conflicto reducido hasta una edad avanzada, por ejemplo con un tumor en el colon, siempre y cuando no cause ninguna obstrucción mecánica o no esté involucrado un órgano productor de hormonas como por ejemplo la tiroides. Pero tenemos que tener en mente que transformar un conflicto emocional grande en un conflicto emocional pequeño solo puede representar una segunda mejor alternativa, porque la curación no se ha logrado. Solo puede lograrse estar sano cuando el conflicto emocional se ha resuelto por completo. La biodescodificación en sí misma busca la causa emocional del conflicto, el conflicto emocional que disparó una enfermedad, sea cual sea. Y obviamente se le dice al cliente, tu enfermedad pasó por esto. Ese es el 50% que da un biodescodificador. La otra mitad, el otro 50%, corresponde al cliente. Es su responsabilidad sanar. Está en el cliente la capacidad de cambiar, de tomar nuevas decisiones o actitudes, de afrontar o de perdonar lo sucedido. Para ello, claro, utilizamos metodologías como la hipnosis, la PNL. Se trata de llevar al cliente a un punto en el que se sienta capaz y fuerte para solucionar su conflicto emocional. Tan pronto como el conflicto emocional es resuelto, la curación sigue su curso natural. Este punto, en el que la persona comprende el origen de su enfermedad, ubica el hecho que la causó y asimila lo sucedido, se llama conflictólisis. La solución del conflicto emocional, ya sea alejándose o asimilando y perdonando, es el punto crucial que inicia la fase de curación. Y de igual modo, como la fase del conflicto se lleva a cabo en los 3 niveles, la fase de curación también lo hace. A nivel psíquico, la persona siente un gran alivio por haber descubierto la causa y la razón de su enfermedad. Se siente fuerte para resolver la situación o aceptarla. A nivel vegetativo, el cuerpo pasa entonces a una vagotonía prolongada, con un ritmo de sueño regular y tranquilo. Se siente un poco débil, sí, y fatigado, pero hay apetito. Se conoce también como fase tibia, porque los vasos sanguíneos se dilatan, dando como resultado manos y pies tibios, ya no fríos, ya no calientes. Pueden presentarse fiebres ligeras y es que el cuerpo se está sanando. A nivel cerebral, así como el cuerpo físico comienza a sanar, también comienza a hacerlo el cerebro. ¿Recuerdan que debido al impacto emocional una zona del cerebro había quedado marcada por círculos concéntricos? Pues justo ahora dicha zona marcada comienza igualmente su recuperación. Durante la primera parte de la fase de curación son atraídos hacia el cerebro agua y fluido seroso, creando un edema cerebral que protege el tejido del cerebro durante el proceso de reparación. Es este aumento de volumen del edema cerebral el que produce los síntomas de curación cerebrales típicos, como dolores de cabeza, mareos o visión doble. Si en esta etapa se hiciera un TAC cerebral, los anillos del foco de Hammer ya no aparecerán, sino que se verá únicamente una mancha redonda oscura. El cerebro está sanando. Crisis epileptoide y curación pendiente en biodescodificación. Pues ya tenemos 3 videos hablando de esto y hemos comentado de las 2 fases de las enfermedades, del impacto emocional, de la fase de reparación o curación, y hoy hablaremos de algo llamado la crisis epileptoide o epiléptica. Como ya platicamos, cuando una persona enferma, cuando se presenta algún síntoma, es casi siempre el momento en el que el conflicto emocional se ha resuelto o se está resolviendo. En biodescodificación no hay que confundir el momento en que realmente enfermamos, puesto que es el momento o instante del impacto emocional,
con el momento en el que sanamos dicho conflicto emocional, que realmente resulta la presencia de síntomas que nos hacen correr al doctor. Porque basados en las falsas creencias impuestas por la medicina y la sociedad, el momento en el que enfermamos es el momento en el que presentamos dolor, fiebre, y eso ya sabemos es falso. Ahora bien, ¿qué carambas es la crisis epileptoide? Ya de por sí la palabrita suena a epilepsia y descontrola. La crisis epileptoide no es más que el punto de malestar físico más fuerte de la fase de curación o sanación del impacto emocional. Por algo se llama crisis. Es el momento en el que nuestro cerebro dice: ¡Hey! Ya no tengo por qué dañar a tal o cual órgano. Las emociones de mi dueño ya están en equilibrio otra vez. Obviamente es el justo momento también en el que el cerebro da la orden de enviar más células reparadoras al órgano o tejido dañado, con la misión de destruir todas las células malignas, reparar tejidos, reparar mucosas, reparar el hueso, etc., según sea el caso. Estas células sanadoras llegan corriendo con su maletín y su uniforme al órgano en cuestión y comienza el trabajo. Empiezan a sanar y ese instante de combate, ese momento en que las células que mandó el cerebro están comenzando a reparar el órgano, provoca que físicamente nosotros nos percibamos como enfermos. ¡Ay, me duele! ¡Ay, tengo fiebre! ¡Ah, tengo un dolor aquí! Empezamos con una crisis. Nos sentimos físicamente peor que nunca jamás. Podemos entonces presentar temblores, náuseas, mareos, sangrados, dolor, inflamación, sudores fríos, etc. En nuestro cerebro se está produciendo además un aumento en el volumen del edema cerebral, que es la presencia de un exceso de líquido que en ocasiones puede ofrecer el aspecto de una hinchazón blanda, para proteger al tejido cerebral de cualquier daño extra al impacto emocional, al foquito de Hammer que ya habíamos mencionado. Y es que está precisamente en la zona del cerebro que fue marcada. ¿Se dan cuenta? Realmente es el cerebro el que, gracias a la resolución emocional, mete al cuerpo en crisis porque hay que resolver el problema y volver a la normalidad. Es algo parecido a cuando quieres limpiar y escombrar tu habitación. Antes de pulir el piso, deberás vaciar el closet, los cajones, mover los muebles, encimar unas cosas sobre otras, barrer, sacudir, etc. Si alguien llegara de visita justo en ese momento sin saber tu plan final, pensaría que así vives, que estás mal, que estás loco, que necesitas ayuda, que estás en problemas y bla bla bla. Los ataques cardíacos, las crisis asmáticas, los ataques de migraña y las crisis epilépticas son solo algunos ejemplos de esta crisis de curación, de esta crisis epileptoide, y pueden considerarse graves, porque si no son manejados o tratados a tiempo o correctamente, pueden tener un final dramático, sí. En esos casos, la crisis de sanación debe ser cuidadosamente vigilada y en calma. Ante las ideas que pueda sembrarnos el médico, que si desconoce el proceso biológico del cerebro, nos dará un diagnóstico equivocado. Esto no quiere decir que si mi esposo está presentando un ataque cardíaco, mi hijo un ataque de asma o mi tía un ataque epiléptico, yo me deba sentar en el sofá a observarlo. No, quiere decir que debo entenderlo, atenderlo y tal vez llevarlo a urgencias o llamar al médico para controlar la situación, aplicar los analgésicos, medicamentos o líquidos necesarios. Pero será mucho más fácil si yo estoy consciente de las fases de las enfermedades. Pero debo estar consciente de que el médico me dirá que mi esposo está muy grave, que está muy mal del corazón, que mi hijo se ha convertido en asmático de por vida y que mi tía morirá de un ataque de epilepsia, porque yo ya deberé saber que estos 3 síntomas son fases de reparación emocional de un conflicto ya vivido, de un conflicto emocional ya superado.
Después de esta crisis epileptoide, de la atención médica de dicha crisis y de los cuidados que requiera dicha crisis, la persona obviamente recupera su fuerza, gradualmente se pone mejor, se siente mejor y está en camino directo a su vida normal. Una vez que el cerebro ha provocado la salida de dicho edema, que la persona ha pasado su crisis de sanación o crisis epileptoide, el cerebro comienza a regenerar el tejido cerebral por completo, es decir, a desaparecer ese foquito de Hammer. Obviamente deberá producir para esto un aumento de células reparadoras ahora en el cerebro. Y entramos en otro gran problema médico. Este aumento de células en el cerebro, este aumento de células o edemas o líquidos en el cerebro que están reparando el tejido cerebral del impacto emocional vivido, es mal interpretado por los médicos como tumor cerebral. Y obviamente nos asustamos. Por lo tanto, en caso de acudir a un examen médico en este preciso momento de sanación, obligará a nuestro médico a decirnos, si no tiene idea del proceso biológico, que tenemos un tumor cerebral y que estamos a punto de morir. ¿Cómo funciona la crisis epileptoide en todos los niveles? Nivel de órgano. Durante la fase de curación, los tumores dirigidos por el cerebro antiguo, tallo cerebral y cerebelo, como los de colon, pulmones, hígados o glándulas mamarias que se desarrollaron durante la fase del conflicto activo, son degradados por hongos y microbacterias especializados. Si no se dispone de los microbios necesarios, el tumor permanecerá en su lugar y se encapsulará, sin realizar más división celular. La pérdida de células dirigida por el cerebro, médula cerebral y corteza cerebral, como la osteoporosis, la necrosis de ovario o la ulceración en el estómago, que ocurrieron durante la fase activa del conflicto emocional, es rellenada, restituida y reconstruida con la ayuda de bacterias o virus especializados. En general, la fase de curación es considerablemente más peligrosa que la fase activa del conflicto emocional. Debido a que la fase de reparación frecuentemente está acompañada de aumento de volumen, de inflamaciones, infecciones, fiebre y dolores, la mayoría de estas enfermedades se detectan cuando ya se está sanando. La duración y severidad de la fase de curación estarán determinadas por la intensidad y duración de la precedente fase activa del conflicto, por la seriedad de la crisis epileptoide y las complicaciones o recaídas del conflicto durante la fase de curación. Debido a que la medicina convencional falla en reconocer el patrón bifásico de cada enfermedad, los doctores convencionales solo ven una de las dos fases. Ellos ven ya sea a una persona estresada con un tumor en crecimiento, fase activa del conflicto, sin saber que hay una fase de curación más adelante, o ven a una persona con fiebre, infección, inflamación, dolores de cabeza, etc., fase de curación, ignorando la precedente fase activa del conflicto. Revisando solo una de las dos fases del conflicto emocional, los síntomas que pertenecen a una fase son vistos como una enfermedad en sí misma. Por ejemplo, la osteoporosis, la angina de pecho, que solo ocurren durante la fase activa del conflicto, o la artritis, el linfoma o un cáncer cervical, que solo ocurren en la fase de curación. Esta falla de los médicos es particularmente trágica cuando una persona que está atravesando una fase de curación es mal diagnosticada con un cáncer maligno, aunque de hecho este sea un tumor de curación que naturalmente se degradará durante el curso del proceso. Si la medicina convencional tomara en cuenta al cerebro como el lugar donde se origina y se controla la enfermedad, reconocería que las dos fases son una sola enfermedad, verificable por un escáner cerebral en el que el foco de Hammer se encontraría en el mismo lugar en las dos fases, indicando si el paciente está todavía en conflicto activo, es decir, se ven los foquitos de Hammer, el anillo concéntrico, o se encuentra ya sanando, donde ya no hay anillos, donde solo hay una mancha oscura.
¿Qué son los raíles? En el momento en que una persona, como tú, como yo, quien sea, recibe o vive un impacto emocional, nuestra mente se encuentra en un estado de atención agudo. Estamos alertas y nuestro subconsciente almacena todos los componentes existentes a nuestro alrededor. Sonidos, olores, la gente que pasa, el clima, las voces que oímos, las palabras, los objetos, y los almacena en nuestra mente hasta que el conflicto se ha resuelto totalmente. Esas huellas, esos elementos, esas evidencias, esas pruebas recogidas son llamadas raíles. Imaginen que se ha cometido un asesinato y ustedes son del FBI. Llegan a la escena del crimen y toman fotografías del lugar. Revisan todo, abren todo, cierran todo y se llevan la evidencia en unas bolsitas. Todo aquello que les permita como detectives aclarar el crimen ya lo llevan guardado. Una vez aclarado el crimen, todas esas bolsitas con evidencia se almacenan, se archivan, pero no desaparecen. Pues lo mismo ocurre en el cerebro después de un impacto emocional. El cerebro es nuestro agente del FBI y recoge absolutamente todos los elementos que rodean a nuestro impacto emocional, incluyendo a los personajes, la hora, el día, la fecha, el año, el color, todo. Por lo tanto, cuando las personas nos encontramos en fase de curación y de pronto surge el recuerdo o la pérdida o la presencia de alguna de esas piezas de evidencia, recaemos en el síntoma. Ese simple objeto, elemento, detalle nos provoca revivir inconscientemente el crimen, el impacto emocional, el dolor que nos causó y nos hace recaer en el síntoma. Esta es la razón de las alergias y hasta de las enfermedades crónicas. Estamos viviendo constantemente en presencia de alguna pieza de evidencia del crimen, porque claramente el cerebro tiene acceso permanente a la bodega de evidencias. Y esa pequeña o insignificante pieza que vemos de pronto, que escuchamos, que olemos, que tocamos, nos detona el síntoma nuevamente. Es común que estas recaídas sean cortas y ligeras. Puede ser un flujo nasal, una tos, un lagrimeo, un estornudo, un ligero escalofrío, etc. Nuestra biología, con esta molestia, mal llamada alergia, lo único que pretende advertirnos es que tengamos cuidado porque cerca de nosotros hay un elemento que ya estuvo presente en el crimen, en el impacto emocional pasado, y nos quiere advertir que pudiera haber peligro de un nuevo crimen, que debemos estar alertas. En la naturaleza, estos sistemas de alarma son vitales para la supervivencia. Los raíles, evidencias, siempre tienen que tomarse en consideración cuando estamos enfrentándonos a condiciones recurrentes como migrañas, crisis epilépticas, hemorroides, infecciones de vejiga o resfriados recurrentes. Cualquier recaída de un cáncer tiene que ser desde esta perspectiva. Los raíles también juegan un papel principal en condiciones crónicas como la arteriosclerosis, la artritis, la bronquitis, la colitis, el Parkinson o la esclerosis múltiple. Tener una enfermedad crónica únicamente significa que continuamos conviviendo o viviendo con algún raíl. Estamos ante la presencia de los raíles o evidencias que nos recuerdan el conflicto anterior y por lo tanto nos advierten que no queremos vivir un crimen más. Un conflicto que está continuamente en fase de curación, de resolución, a causa de recaídas repetitivas, es decir, vivir con la amenaza, convivir con el depredador, convivir con la evidencia de que el crimen toma el nombre de curación pendiente. Y simplemente quiere decir que no hemos sido capaces de solucionar el problema emocional, porque muchas veces solucionar el problema emocional implicaría alejarnos de una persona, de alguien a quien creemos amar, de un trabajo que creemos es vital, de un ambiente tóxico que decimos amar, y eso no cualquiera tiene la fortaleza para hacerlo.
Así que ya saben, si padecen alergias o un síntoma crónico es porque continúan conviviendo con esa pieza de evidencia tóxica que les está recordando a cada momento que ya hubo un crimen, un conflicto emocional grave en el pasado. Para ello, además de para analizar el impacto emocional, la fecha de el ambiente que lo rodeó, es que está la biodescodificación. Por ello, hay una metodología para liberar emociones, para empoderarse y superar el conflicto emocional, para poder, si en realidad se quiere, sanar. Conseguir que todos los tejidos y órganos involucrados sean más fuertes que antes. Y este simple hecho es el propósito biológico también del mismo cuerpo humano. Se descubre que somos vulnerables ante ciertas situaciones y que debemos hacernos fuertes para evitar volver a permitir que un impacto emocional nos dañe nuevamente.